y cada uno de nosotros sabemos que TikTok es un lugar bastante perturbador, en donde podemos consumir mucho contenido basura, contenido que realmente no aporta ninguna información y que adicional a eso se disminuye durante el día, puesto que es un contenido tan genérico y tan rápido que literalmente no se queda en nuestro cerebro, pero quedan rastros de los cuales ni siquiera nosotros nos acordamos, pero perjudican nuestra salud mental. Sin embargo, hay un tipo de formato dentro de TikTok que es mucho más turbio que los propios videos de 3 minutos, y estos son los live de TikTok. Los live de TikTok es un ecosistema muy pero muy extenso y podemos encontrar absolutamente de todo. Desde personas que simplemente quieren pasar un rato agradable con sus seguidores y hacen una charla normal, que ojo, no está para nada mal. Hay personas que simplemente tienen una comunidad que realmente sí es sana y simplemente quieren charlar, así que deciden prender su cámara y hablarles a un público para tener una interacción mucho más genuina. Pero aparte de esto, que yo creo que realmente los live de TikTok se generaron con ese fin, con el fin de que el creador tuviera una interacción más cercana con sus espectadores, TikTok o los live de TikTok ha mutado a una cosa mucho más extraña, rara y dantesca. Por ejemplo, los NPCs. Sí, los NPCs, un tipo de contenido que surgió alrededor del año 2023, en donde literalmente, no sé, un loco decidió decir, ay, ¿sabes qué? Tú sabes, estos NPCs, los jueguitos, los personajes que no juegan, bueno, yo voy a hacer así. Y comenzó uno de los contenidos más turbios, simplemente por querer, no sé, tener likes y vistas y obviamente dinero, puesto que eso es lo que hacen, hacer el ridículo por tener dinero. Sin embargo, los live de TikTok tienen muchas cosas más turbias y más perturbadoras que un simple NPC. Por eso, bienvenidos al iceberg de los live de TikTok. Para poder comprender por qué la ridiculización humana es tan viral, debemos de remontarnos a la historia del circo. En el año 3000 a.C. surgió el circo, puesto que en lugares como Mesopotamia, China y Egipto habían pinturas rupestres y relieves que mostraban a malabaristas, acróbatas y equilibristas actuando ante la nobleza, por lo cual nos puede dar una idea de que el circo, como lo conocemos, con acróbatas, con malabaristas, payasos y con mimos, surgió desde hace miles de años, específicamente antes de Cristo, cuando existían personas que generaban un tipo de contenido o un tipo de formato, porque literalmente eso es lo que es, para hacer reír a ciertas personas. Y aunque no está del todo mal, puesto que en este mundo hay absolutamente de todo. Personas que se encargan de hacernos reír, personas que nos entretienen, como por ejemplo los actores, o personas que nos informan, como por ejemplo las noticias y los periodistas. Sí, existe absolutamente de todo. Sin embargo, el circo también a lo largo de la historia mutó a un show mucho más dantesco de lo cual eran sus orígenes, puesto que como todo y como las redes sociales, intentando generar ingresos, intentando que el público no se aburriera, generaron todo tipo de formatos que realmente eran altamente perturbadores, puesto que la historia de los circos y de los side shows o espectáculos secundarios del siglo XIX y principios del siglo XX están marcados por personas completamente reales, muchas de ellas que fueron por alguna lastimosa circunstancia de la vida hacia estos circos, los cuales por decirlo de cierta manera. Y muchas de esas personas eran personas que por sus carencias o porque X o Y razón de lo que estaba pasando y viviendo en esta situación, lastimosamente tenían que recurrir a trabajar en esos circos. Y muchas de esas personas tenían enfermedades las cuales eran altamente fuertes para la época, no eran conocidas, entonces eran tratadas como una o como un fenómeno, como por ejemplo es el caso, y hubieron muchos casos, de Joseph Merritt, el hombre elefante,
el cual tenía una condición que se conoce como el síndrome de Proteus o neurofibromatosis tipo 1, extremadamente severa. Su historia fue que él nació en Inglaterra en el año 1862 y su cuerpo comenzó a desarrollar deformidades óseas y de tejido blando a los 2 años. Tras ser abandonado por su familia y sufrir un rechazo social, Merritt se unió voluntariamente al circo como única forma de evitar de hambre, puesto que nadie le daba trabajo y mucho menos ayuda. Este señor, debido a su rara condición, enfermedad y a lo que pues en esas épocas era muy tabú tener una enfermedad. Si tú tenías una enfermedad que te deformara el rostro, que te deformara alguna parte de tu cuerpo, ya era considerado como algo extraño, puesto que las otras personas iban a observar a Joseph Merritt como una pintura extraña, podríamos llamarlo de esa forma, con el fin de obtener morbo y visibilidad. Y obviamente esta entrada de Joseph Merritt al circo fue completamente ideal, puesto que le atraía mucho rating, por decirlo de cierta manera, a este circo. También tenemos la historia de Juliana Pastrana, o también conocida como la mujer oso o la india Sima. Ella tenía una condición médica que se conoce como hipertrichosis laguniosa congénita. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo e hiperplasia gingival, es decir, sus encías eran tan gruesas que alteraban la forma de su mandíbula. Ella nació en México en el año 1834. Por alguna u otra perturbadora razón, cayó en manos de un señor estadounidense llamado Theodore Lane, quien se casó con ella para controlar sus ingresos y pues obviamente como en todo este mundo del circo. Lo más triste era que Juliana era mucho más que su condición. Era una talentosa cantante y bailarina que además hablaba 3 idiomas, pero cayó en manos de este sujeto, la cual la presentaba como un eslabón perdido, la cual debía de ser observada por más personas que pagaban. Así como estos 2 casos, hubieron muchos otros más en los cuales hubieron personas que por una u otra situación cayeron en las garras del circo, un circo que no era para nada lo que conocemos actualmente. Esto, chicos, no es el único show que se puede observar en donde los seres humanos tienen un pensamiento tan retrógrado que su interacción y su diversión es la burla de demás personas. Es por eso que aún en estos tiempos todavía existe un show conocido como The Dwarf Empire o El Reino de los Enanos, un parque temático ubicado en las montañas de Kunming, China, donde decenas de personas con acondroplasia viven y actúan para un público pagante. Sí, este sería como el Disney de estas personas, las cuales tienen este tipo de enfermedad, o no es una enfermedad, es una condición. A la acondroplasia es simplemente esta enfermedad que te lleva al enanismo extremo, en donde no puedes pasar de cierta estatura. Sin embargo, China, como buscando una adaptación, según ellos, hacia este tipo de personas, decidieron que no iban a ser como algo adecuado para, o sea, porque realmente las intenciones de China, según eran buenas, era para poder promover el trabajo a esas personas que vivían con acondroplasia, y debes de, no sé, tuvieron 1000 formas de generar ingresos, y que estas personas, que aplaudo sus ideas, aunque descabellada y perturbadora en cierta medida, porque la idea de ellos eran como que darle la posibilidad de que esas personas trabajaran, ¿ok? Entonces yo siento que hay 1001 oportunidades de que esas personas pudieran trabajar en algo que les diera dignidad, que los dignificara. Pudieron hacer empresas las cuales tuvieran las medidas hacia ellos y que ellos pudieran trabajar de forma íntegra, o cualquier otra forma que los acoplara hacia la sociedad. Sin embargo, China lo que hizo fue generar en las montañas, en lo más remoto,
un reino, el reino de los enanos. ¿Cuál era la atracción personal? Estas personas con acondroplasia. ¿Cuál era el chiste? Bueno, que los chinos o otras personas de absolutamente todo el mundo generaran ingresos a través de una entrada, como si fuera una entrada a un parque Disney. Pero la temática principal es ver a personas con acondroplasia. Algo que me parece perturbador porque no es un trabajo para mí que le esté dando dignidad para nada. Siento que es denigrante, como si fuera una atracción más. Y eso es lo que me parece altamente turbio. A este punto ya podemos observar que realmente el problema no es de las redes sociales, ni de una plataforma como TikTok. Es del ser humano y de su condición de querer burlarse de una situación que es altamente perturbadora, como las que acabamos de ver de ejemplo. Sin embargo, esto es algo muy peculiar en las redes sociales, y es que el ser humano no necesita de otro más que le diga, oye, haz esto, haz el ridículo, o uno de cierta manera como en la época de antes, sino que ahora somos nosotros mismos los cuales nos exponemos a un público vulnerizados y estúpidamente idiotizados. Es decir, nosotros mismos generamos un tipo de poverty porn hacia nuestra persona, nos humillamos, generamos contenido el cual es altamente denigrante hacia nuestra persona, simplemente por generar interacción. Y ahí es donde entramos al punto más alto del iceberg. En el punto más alto del iceberg tenemos a los NPCs de TikTok, las cuales sus siglas significan No Playable Character o personajes no jugables. Son estas figuras de videojuegos que están de rellenos, pero son innecesarias o parte del paisaje, sin historia propia ni movimientos, simplemente repitiendo frases prediseñadas y con movimientos bastante limitantes. Chiqui, 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 chiqui. ¡Ay, qué divertido, maraqueo! El fenómeno de los likes de NPC en TikTok es bastante turbio y roza lo perturbador cuando lo analizamos desde la perspectiva del poverty porn. Sin embargo, ese poverty porn, a lo cual hemos visto en algunos otros videos que trata como de la falsa filantropía hacia alguien más que está en una situación completamente vulnerable, ese poverty porn es autónomo. De hecho, que las personas, debido a su situación económica, que yo creo que es lo más probable en este tipo de contenido que se genera, la presión a pagar cuentas o simplemente la situación en la que se encuentra, los lleva a optar por una situación, la cual es hacer el ridículo en las redes sociales para obtener algo de dinero. Y es por eso que observamos a muchas personas generando ese tipo de contenido de streaming de NPCs, pidiendo rositas para poder obtener dinero a través de los espectadores que la están observando hacer primero el ridículo con gestos completamente perturbadores, y segundo, las cuales son completamente manipuladas por su audiencia y por la persona que pague más. Esto es completamente perturbador si lo analizamos desde un contexto de literalmente las épocas de ya pasaron, pero estamos viendo un patrón que se repite moderna, la del género de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Personas que hacen, dicen lo que sean por algo de dinero. Tal vez no es una esclavitud completamente pues perturbadora como las de antes o esclavizantes, pero sí es una esclavitud en donde el dinero es el que te dice, y esa persona que te lo da es el que te dice qué hacer, qué movimiento generar, si quieres que te quedes así por un buen rato pidiendo una rosita, o que simplemente te rasques la cabeza 10.000 veces porque esa persona es la que está pagando y esa persona es la que quiere obtener esa reacción sobre ti. Entonces, si pensamos un poquito más allá y si lo analizamos desde otra perspectiva, sí es completamente perturbador, pero de hecho es el punto más alto del iceberg. Así que lo que estás por ver y por escuchar es mucho más turbio. En nivel 2, y siguiendo con la temática de los NPCs, llega el nuevo formato, mucho más mejorado y mucho más perturbador: el NPC de los bailes. Este es un auge bastante reciente en Latinoamérica, en países como Colombia, Venezuela, Chile y Argentina.
pero no es un tema reciente en países de Asia como China o Japón, en donde ya se podía observar desde hace muchos años este tipo de empresas, las cuales tienen a personas trabajando en ellas. Y este tipo de personas son influencers, que no se podían llamar influencers porque literalmente no influencian en nada. Entonces es este tipo de personas, bailarines, los cuales son contratados por esta agencia de live de TikTok, o aparentemente eso es lo que se puede observar en el interior, y es como un tipo de show en donde la persona tiene distintos movimientos de bailes predeterminados. Y esos movimientos de baile, cada uno o cada movimiento o cada situación vale algo, ya sea una rosa, una ballena, una dona, una de dinero o cualquier otro regalo de este tipo. Y cualquier espectador que done lo que diga el movimiento tiene el derecho a ver un baile, ya sea del movimiento de cadera o de un brazo o de la cabeza o de cualquier cosa. Pero es un formato que está completamente automatizado para que personas de la vida real, de carne y hueso, que se cansan, que se tropiezan, que lo que sean completamente alineados a lo que el espectador quiere ver, literalmente como robots que no paran, que no respiran, que no hacen absolutamente nada, que ni siquiera pueden pararse a tomar agua, sino que hacen jornadas directas de literalmente hasta 12 horas por pocos centavos, porque realmente, y debemos de decirlo así, cuando te dan una rosa, cuando te dan algo que vale 30 centavos, 30 punticos, literalmente lo que estás ganando son 0,05 centavos de dólar. Entonces obviamente esto es literalmente bailar sin fin por unos cuantos centavos. Un contenido que realmente no aporta valor en absolutamente nada, solamente es el circo moderno, y de hecho un circo actualmente es mucho más caro que este tipo de entretenimiento. Entonces es por ello que es altamente perturbador. En el nivel número 3 tenemos los falsos brujos de TikTok. Sí, ya habíamos hecho un video, te lo dejo por acá, de los falsos brujos que cuentan o te dicen las cartas o el famoso tarot, y te dice qué va a suceder contigo, con tu vida y con tu novio, el cual se llama Daniel, y te está engañando porque una bruja de TikTok te lo dijo. Ojo ahí. Sí, ya sabemos el formato y lo perturbador que puede ser, y que muchos de ellos te están simplemente por obtener dinero y vistas. Sin embargo, hay algo mucho más perturbador, y no es el hecho de que suban un video de 3 minutos hablando sobre que todos los Scorpions les va a llegar el amor. Para priorizarte tú. Sí, lo he visto, Carelis. Mireia, cariño. Es muy bonito, la verdad que sí. Es muy bonito. Y bueno, pues ánimo, cariño, que desde fuera se ven las cosas, ¿eh? Desde fuera, los toros cuando se ven desde la barrera se ven de otra manera. Sino algo mucho más perturbador que se genera en otro tipo de formato, los live. Estas personas que generan no solamente las cartas ni el tarot, sino que hacen rituales para espectadores, los cuales los estén viendo, les estén donando y les digan, ay, ¿saben qué? Yo quiero tener o casarme con Juanito Pérez. Este brujo le dice, yo te lo hago, y hacen literalmente el amarre en vivo. Algo que es completamente turbio, perturbador. No solamente es leerte las cartas, es observar cómo una persona crea un círculo en el piso con un montonero de velas. No sé qué haciendo, porque realmente ni siquiera los he querido observar, porque me parece la cosa más turbia, perturbadora y obviamente mentirosa que se pueden observar en las redes sociales, puesto que la mayoría de estas personas que te dicen llama al número 000 y podrás obtener tu pareja real, es obviamente que es una mentira. Eso no existe, chicos, así que por favor guárdate tu dinero.
algo mejor, en maquillaje, inviértelo en maquillaje o en cualquier otra cosa que quieras, pero por favor no pierdas tu tiempo generando un tipo de acercamiento o cliché con este tipo de brujos. En el nivel 4 tenemos todo este tipo de retos por obtener algo de dinero. En estos podemos ver retos completamente estúpidos, como por ejemplo tomarse, no sé, un limón, hasta unos mucho más fuertes como tirarle agua a personas que claramente están allí por su voluntad. Gracias, Paolo. Chichi, chichi. Prende el radio, wow, guapechie, guapero, chocopi. Por obtener dinero o literalmente hasta tirarles en la cara. Un contenido que si lo podemos ver de forma completamente como que ay X, todo el mundo hace eso, está súper bien, pero si lo observamos con lupa está completamente mal, porque estas personas hacen lo que sea por tener ingresos. Y cuando te digo lo que sea, es lo que sea. Entonces están expuestos a que una persona random por morbo te diga, mira, haz esto. Y ellos literalmente lo hacen por obtener algo de dinero. Y en el nivel 5 viene el que me causa mucho, pero mucha más indignación que los otros, porque los otros son seres humanos completamente pensantes y conscientes, los cuales están allí por su propia decisión y hacen el ridículo por su propia decisión y por obtener dinero o salir de la vida que les tocó. Pero esta sí me parte el alma porque son delfines. Los delfines están allí en contra de su completa voluntad, encerrados en una piscina. Muchos de estos shows ya los hemos visto en muchos lugares en donde hay este tipo de parques acuáticos, en donde hacen shows con focas, con delfines, con lo que sea, y generan este tipo de contenido que también es muy morboso. Sacan a una criatura como un delfín o una orca de su ecosistema, del océano, y los llevan a una piscina de pocos metros, de poca profundidad, los cuales estos animales sufren un estrés constante porque obviamente no son libres, son animales que están acostumbrados a viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de agua, de no sé, de lo que quieran decirles, de mar, que están acostumbrados a tener una vida completamente en libertad, que el mar es completamente inmenso para que un ser de estos, que realmente este tema me indigna mucho. Una vez hice un video sobre esto y nada más tuvo 30 vistas, porque es así, porque el mundo es completamente inconsciente, pero ese tipo de personas vienen y lo meten en una piscina completamente pequeña, en donde una orca literalmente se daña todo su cuerpo, simplemente por el morbo que alguien más vaya a verlos de cerca. Me parece indignante, me parece perturbador, y un día que estaba viendo lives de TikTok me apareció uno de los contenidos más fuertes, que aunque yo sé que esto se hace desde hace muchos años, que existen muchos de esos lugares en donde tienen animales encerrados y que los entrenan para el entretenimiento de los seres, de estos seres o de nosotros mismos, me parece perturbador verlos allí en una pantalla, en un live de TikTok, animalitos como delfines que deberían de estar en completamente libertad, siendo de todas las maneras posibles, siendo grabados para un live en vivo y también siendo dentro o adelante de un público que está allí para verlos literalmente. Animales están sufriendo, no se están divirtiendo, aunque veas y creas que están bailando, es una foca que debería estar en totalmente libertad. Entonces es un contenido que me parece completamente perturbador, fuera de lugar, y que aunque yo sé que es completamente permitido, igual me causa una sensación de enojo y una total inconformidad contra este tipo de contenido y de recreación. Es una de las recreaciones más perturbadoras, porque aunque sea las personas que van a un circo y que están en un circo están
con su voluntad y hacen con lo que quieren con su vida, ¿sí? Pero estos animales no tienen la decisión, no tienen voluntad y no tienen nada de decir, o sea, no pueden decir ellos mismos, mira, sí quiero ser parte de este circo o no, no quiero ser parte de este circo. Y siento que no debería existir, no sé por qué existen, no sé por qué es permitido, pero igual están ahí. Así que bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué piensas de esta terrible situación. Bye bye.